Jefe, ese niño vivió conmigo en el orfanato, gritó la empleada al ver el retrato en la mansión. El sol de octubre se filtraba a través de los amplios ventanales de la mansión en Polanco, creando patrones dorados sobre el mármol italiano que cubría el piso del salón principal. Sebastián Mendoza ajustó su corbata de seda francesa mientras revisaba los últimos reportes financieros de su empresa constructora. A sus 35 años, había construido un imperio que se extendía por toda la República Mexicana, con proyectos que iban desde desarrollos habitacionales de lujo hasta centros comerciales en las principales ciudades del país. La mansión de 3 pisos en la que vivía era el testimonio perfecto de su éxito. Jardines diseñados por paisajistas europeos, una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte de la ciudad, y cada habitación decorada con obras de arte que había coleccionado durante sus viajes de negocios por el mundo. Sin embargo, esa mañana algo perturbaba su usual tranquilidad matutina. «Señor Mendoza», la voz de Esperanza, su asistente personal, interrumpió sus pensamientos. «La nueva empleada doméstica ha llegado. ¿Desea conocerla ahora o prefiere que regrese más tarde?» Sebastián levantó la vista de sus documentos. Durante los últimos 3 meses había tenido problemas para mantener personal doméstico estable. Las exigencias de mantener una propiedad de esas dimensiones requerían a alguien con experiencia y, sobre todo, discreción. Sus reuniones de negocios frecuentemente se extendían hasta altas horas y necesitaba a alguien que pudiera adaptarse a sus horarios irregulares. «Que pase, Esperanza, mejor resolvemos esto de una vez». La mujer que entró al salón contrastaba notablemente con la elegancia del ambiente. Carmen Herrera tenía 42 años, pero las líneas de expresión alrededor de sus ojos café oscuro y las primeras canas que asomaban entre su cabello negro, recogido en una coleta simple, la hacían parecer mayor. Vestía un uniforme azul marino impecablemente planchado y cargaba una pequeña maleta de cuero gastado que evidenciaba años de uso. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Carmen con voz firme pero respetuosa, manteniendo la postura erguida a pesar de la evidente diferencia social entre ambos. «Soy Carmen Herrera. Muchas gracias por la oportunidad». Sebastián estudió a la mujer frente a él. Sus referencias eran impecables. Había trabajado durante 15 años para una familia de Lomas de Chapultepec y antes de eso había estado empleada en diversas casas del Distrito Federal. Lo que más le había llamado la atención en su currículum era su experiencia previa trabajando con horarios demandantes y su capacidad para mantener la confidencialidad. «Señora Herrera, espero que se sienta cómoda aquí. Como le explicó Esperanza por teléfono, mis horarios son impredecibles. Hay semanas en las que prácticamente no estoy en casa y otras en las que recibo clientes importantes para reuniones que pueden extenderse hasta muy tarde. ¿Esto representa algún problema para usted?» Carmen negó con la cabeza. «Para nada, señor. He trabajado en situaciones similares antes. Entiendo perfectamente las necesidades de una persona con responsabilidades como las suyas». Había algo en la manera en que Carmen hablaba que tranquilizó a Sebastián. No era la típica deferencia forzada que había percibido en otras empleadas, sino un respeto genuino mezclado con una dignidad personal que le resultó refrescante. «Perfecto. Esperanza le mostrará la casa y le explicará la rutina. Su habitación está en el 2º piso, tiene baño privado y acceso a la cocina auxiliar. Los fines de semana son libres, a menos que tengamos algún evento especial, en cuyo caso le avisaremos con anticipación». Carmen asintió y siguió a Esperanza fuera del salón. Sebastián regresó a sus documentos, pero no pudo evitar sentir cierto alivio. Después de 3 meses de constante rotación de personal, finalmente parecía haber encontrado a alguien que podría funcionar a largo plazo. El recorrido por la mansión tomó casi 1 hora. Esperanza
Una mujer de 50 años que había trabajado para Sebastián durante los últimos 8 años, fue detallando cada área con la precisión de alguien que conocía cada rincón de la propiedad. La biblioteca es territorio sagrado del señor Mendoza, explicaba mientras abría las puertas de madera de cerezo que daban acceso a una habitación forrada de libros desde el piso hasta el techo. Nunca entra nadie sin su autorización. Únicamente se limpia una vez por semana, los martes por la mañana y siempre cuando él esté fuera. Carmen observaba cada detalle con atención profesional. La biblioteca era impresionante. Miles de volúmenes organizados meticulosamente desde clásicos de la literatura universal hasta tratados especializados de arquitectura e ingeniería. Un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, y las paredes que no estaban cubiertas de libros exhibían fotografías familiares y diplomas enmarcados. «¿El señor Mendoza tiene familia?», preguntó Carmen mientras sus ojos recorrían las fotografías. «Sus padres fallecieron en un accidente automovilístico hace 10 años», respondió Esperanza con voz baja. «Desde entonces vive solo. Nunca se ha casado, aunque ha tenido algunas relaciones serias. Es un hombre muy dedicado a su trabajo». Carmen asintió, pero su atención se había fijado en una fotografía particular que colgaba en la pared opuesta. Era una imagen en blanco y negro, aparentemente antigua, que mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé. La calidad de la fotografía y el estilo de la ropa sugerían que había sido tomada varias décadas atrás. «¿Esa es su madre cuando era joven?», preguntó señalando discretamente hacia la imagen. Esperanza siguió su mirada y sonrió con calidez. «Sí, esa es doña Margarita con el señor Sebastián cuando era bebé. Él era un niño muy hermoso. Siempre dice que esa fotografía le trae suerte en los negocios». Pero Carmen había dejado de escuchar. Sus ojos estaban fijos en la imagen del bebé en la fotografía, y una extraña sensación de familiaridad comenzó a crecer en su pecho. El perfil del niño, la forma de sus ojos, incluso la manera en que sus pequeñas manos se aferraban a la ropa de la mujer, todo le resultaba inquietantemente familiar. «¿Se encuentra bien, señora Carmen?». La voz de Esperanza la sacó de su ensimismamiento. Sí, perdón, es que puedo ver esa fotografía más de cerca». Esperanza la miró con curiosidad, pero accedió. «Por supuesto. El señor Mendoza está muy orgulloso de esa imagen. Dice que es una de las pocas fotografías que conserva de su primera infancia». Carmen se acercó a la fotografía y su respiración se volvió más agitada. El parecido era innegable. Los rasgos del bebé en la imagen eran idénticos a los de Miguel, un niño con quien había compartido algunos de los momentos más difíciles de su vida en el Hogar Esperanza, un orfanato en la colonia Doctores, donde había vivido desde los 8 hasta los 18 años. Miguel había llegado al orfanato cuando ambos tenían aproximadamente la misma edad. Era un niño callado, de ojos grandes y expresivos, que se había convertido en su compañero inseparable durante los 10 años que permanecieron juntos en la institución. Recordaba vívidamente cada detalle de su rostro, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que se había hecho al caerse de un árbol en el patio del orfanato, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, y especialmente la fotografía que él conservaba como su único recuerdo de antes de llegar al hogar. Era una imagen en blanco y negro, casi idéntica a la que ahora tenía frente a ella, en la que aparecía un bebé siendo sostenido por una mujer joven. Miguel solía mostrarle esa fotografía en secreto, durante las noches cuando los otros niños ya dormían, y le contaba las historias que imaginaba sobre su madre y sobre la vida que podría haber tenido. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. ¿Era posible que Sebastián Mendoza fuera el mismo Miguel con quien había crecido? ¿Cómo podía ser que un huérfano del Hogar Esperanza hubiera terminado viviendo como el hijo de una familia adinerada? «Señora Carmen»,
¿Está segura de que se encuentra bien? La voz de Esperanza sonaba preocupada. Se ve muy pálida. Carmen trató de componerse, pero las imágenes de su infancia en el orfanato seguían bombardeando su mente. Recordó el día en que Miguel desapareció del hogar Esperanza. Había sido durante el verano de 1995, cuando ambos tenían 12 años. Una mañana simplemente no estaba en su cama, y cuando preguntó por él, la directora le había dicho que había sido adoptado por una familia muy buena que lo llevaría a una vida mejor. Nunca volvió a verlo, pero durante años había guardado la esperanza de reencontrarse con él algún día. Ahora, 23 años después, era posible que el destino los hubiera reunido de esta manera tan inesperada. «Esperanza», dijo Carmen tratando de mantener la voz calmada, «¿usted conoció al señor Sebastián cuando era niño?» La pregunta pareció sorprender al asistente. «No, yo comencé a trabajar para él cuando ya era adulto. ¿Por qué lo pregunta?» Carmen dudó por un momento. No podía compartir sus sospechas sin estar completamente segura. Sería una acusación demasiado grave y podría costarle el empleo que tanto necesitaba. Solo curiosidad. Es que se parece mucho a alguien que conocí hace muchos años. Esperanza sonrió. El señor Sebastián tiene uno de esos rostros familiares. Muchas personas dicen que les recuerda a alguien. Debe ser porque tiene facciones muy clásicas. El resto del recorrido pasó como en una nebulosa para Carmen. Esperanza le mostró la cocina principal, los salones de estar, el comedor formal y finalmente su habitación en el segundo piso. Era un espacio sencillo pero cómodo, con una cama individual, un armario, un pequeño escritorio y una ventana que daba a los jardines traseros de la propiedad. «Mañana empezará oficialmente», le explicó Esperanza. «El señor Sebastián desayuna a las 7 en punto, almuerza raramente en casa, pero cuando lo hace, prefiere comida ligera, y las cenas pueden variar dependiendo de si tiene invitados o no». Carmen asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Necesitaba estar segura antes de hacer cualquier cosa. Durante la cena, que tomó sola en la pequeña cocina auxiliar, no pudo pensar en otra cosa que no fuera la fotografía de la biblioteca. Esa noche, después de que toda la casa se había quedado en silencio, Carmen bajó sigilosamente las escaleras hacia la biblioteca. La puerta estaba cerrada pero no con llave y se deslizó dentro como una sombra. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas era suficiente para orientarse hacia donde estaba colgada la fotografía. Con manos temblorosas, tomó la imagen de la pared y la examinó de cerca. En la esquina inferior derecha, con letra pequeña y desgastada por el tiempo, pudo distinguir algo escrito. Acercándose a la ventana para aprovechar mejor la luz lunar, logró leer: «Miguel, 6 meses, 1983». El marco se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco que resonó en el silencio de la biblioteca. Carmen se quedó paralizada por un momento, esperando escuchar pasos en el piso superior, pero la casa permaneció en calma. Cuando recogió el marco, se dio cuenta de que el golpe había aflojado la parte trasera, revelando que había algo más detrás de la fotografía. Con cuidado retiró la imagen principal y encontró otra fotografía idéntica, pero en esta aparecía escrito «Sebastián, 6 meses, 1983», en la misma letra pequeña. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Había 2 fotografías prácticamente idénticas, con 2 nombres diferentes, pero tomadas aparentemente el mismo día, del mismo bebé, en el mismo lugar. Su mente trabajaba a velocidad vertiginosa, tratando de procesar lo que esto significaba. ¿Gemelos? ¿Había sido Miguel el hermano gemelo de Sebastián? ¿Los habían separado al nacer y dado en adopción a familias diferentes? Pero entonces, ¿cómo había terminado Miguel en el orfanato mientras Sebastián vivía con una familia adinerada?
El sonido de pasos en el piso superior la hizo entrar en pánico. Rápidamente acomodó las fotografías en el marco y lo colgó de nuevo en la pared, pero en su nerviosismo no logró colocarlo exactamente en la misma posición. Salió de la biblioteca lo más silenciosamente posible y subió las escaleras hacia su habitación. Una vez en su cuarto, se sentó en la cama con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que toda la casa podía escucharlo. Las imágenes de su infancia con Miguel se mezclaban con lo que acababa de descubrir. Recordó las noches en que Miguel lloraba en silencio porque extrañaba a una familia que nunca había conocido realmente, y las tardes en que ambos inventaban historias sobre cómo sería la vida fuera del orfanato. Si sus sospechas eran correctas, Miguel había tenido un hermano gemelo viviendo a kilómetros de distancia, creciendo en la abundancia, mientras él sobrevivía con las raciones limitadas y la disciplina estricta del Hogar Esperanza. La injusticia de la situación la llenó de una mezcla de rabia y tristeza que no había experimentado en años. Al día siguiente, Carmen se despertó antes del amanecer. No había logrado dormir más de una hora seguida, y cuando finalmente llegó la mañana, se sentía como si hubiera estado despierta durante días enteros. Se vistió con cuidado, se recogió el cabello y bajó a preparar el desayuno de Sebastián. Pero cada movimiento requería un esfuerzo consciente para aparentar normalidad. A las 7 en punto, Sebastián bajó al comedor. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y una camisa blanca que resaltaba su bronceado ligero. Carmen lo observó discretamente mientras servía el café y los huevos benedictinos que había preparado según las instrucciones que Esperanza le había dado la noche anterior. Ahora que sabía qué buscar, los parecidos con Miguel eran abrumadores. La forma de mover las manos cuando hablaba por teléfono, la manera en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba en leer algo, incluso la forma en que sostenía la taza de café, todo le recordaba a su amigo de la infancia. «Está delicioso, señora Carmen», dijo Sebastián levantando la vista de su periódico. «Hace mucho tiempo que no desayunaba tan bien en esta casa». «Gracias, señor Mendoza», respondió Carmen, pero las palabras salieron con una tensión que esperaba que él no notara. Sebastián regresó a su lectura, y Carmen aprovechó el momento para observarlo más detenidamente. Había una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, casi imperceptible, pero que ella recordaba perfectamente. Miguel se había hecho esa cicatriz cuando tenía 9 años, al caerse del árbol de guayabas en el patio trasero del orfanato. Habían estado tratando de alcanzar las frutas más altas cuando la rama se rompió, y él había caído directo sobre una piedra filosa. Carmen recordaba vívidamente cómo había corrido a buscar ayuda y cómo la hermana Guadalupe había tenido que llevarlo al hospital más cercano para que le pusieran 3 puntos. Durante semanas después del accidente, Miguel había estado orgulloso de su cicatriz de guerra, como la llamaba, hasta que uno de los niños mayores se burló de él diciéndole que parecía un delincuente. La presencia de esa cicatriz en el rostro de Sebastián eliminó cualquier duda que pudiera haber tenido Carmen. Este hombre no solo se parecía a Miguel, era Miguel. Pero entonces, ¿qué había pasado realmente cuando desapareció del orfanato? El resto de la mañana pasó en un estado de extraña irrealidad. Carmen realizó sus tareas mecánicamente: limpiar la cocina, aspirar los salones, organizar la ropa para llevar a la tintorería. Pero su mente estaba completamente enfocada en tratar de entender cómo Miguel había terminado viviendo como Sebastián Mendoza. Alrededor del mediodía, mientras Sebastián estaba en una reunión de trabajo fuera de la casa, Carmen decidió que necesitaba más información. Esperanza había salido a hacer unos mandados, dejándola sola en la mansión por primera vez desde su llegada.
Regresó a la biblioteca y esta vez examinó cuidadosamente cada fotografía, cada diploma, cada documento que estuviera a la vista. Los títulos universitarios estaban a nombre de Sebastián Mendoza, mostrando una educación privilegiada en instituciones privadas de prestigio. Había fotografías de graduaciones, viajes familiares, eventos sociales, toda una vida documentada que no coincidía en absoluto con los recuerdos que tenía de Miguel. En una fotografía familiar tomada aparentemente cuando Sebastián tenía alrededor de 15 años, pudo ver a los padres adoptivos, Eduardo y Margarita Mendoza, una pareja de aspecto distinguido y elegante. Eduardo era un hombre alto y corpulento, con cabello canoso y bigote bien arreglado, vestido con un traje que claramente era de diseñador. Margarita era una mujer delgada y sofisticada, con cabello rubio perfectamente peinado y joyas discretas pero costosas. La diferencia con las monjas del Hogar Esperanza no podía ser más marcada. Carmen recordó a la hermana Guadalupe, con su hábito gastado y sus manos ásperas de tanto trabajo, o a la hermana Carmen, que les enseñaba matemáticas con libros de texto que habían sido donados años atrás y ya estaban desactualizados. ¿Cómo era posible que dos hermanos gemelos hubieran tenido destinos tan diferentes? ¿Y por qué Miguel había mantenido en secreto su verdadera identidad cuando llegó al orfanato? Mientras examinaba una vitrina llena de reconocimientos empresariales, Carmen escuchó el sonido del portón eléctrico abriéndose. Rápidamente salió de la biblioteca y subió a su habitación, desde donde podía ver el estacionamiento a través de su ventana. Sebastián había regresado, pero no venía solo. Un BMW negro se estacionó junto a su Mercedes y de él salió un hombre mayor que Carmen reconoció inmediatamente. Era el licenciado Roberto Vázquez, el abogado que manejaba los asuntos legales del orfanato y que ocasionalmente visitaba el Hogar Esperanza cuando ella era niña. El reconocimiento fue como recibir un golpe en el estómago. Si el abogado del orfanato tenía relación con Sebastián, entonces había una conexión directa entre ambas vidas que no podía ser coincidencia. Carmen bajó las escaleras con cuidado, manteniendo una distancia prudente, pero tratando de escuchar la conversación. Los dos hombres se dirigieron directamente a la biblioteca, y sus voces llegaban amortiguadas a través de las puertas de madera. Documentos que me pidió están todos en orden, escuchó decir al licenciado Vázquez. No debería haber ningún problema con la renovación de la fundación. Perfecto, Roberto. Es importante mantener el apoyo al Hogar Esperanza. Después de todo lo que hicieron por mí, la voz se perdió cuando cerraron completamente la puerta de la biblioteca. Carmen se quedó paralizada en el pasillo. Sebastián estaba financiando el orfanato donde Miguel había crecido. ¿Era esto una extraña coincidencia o había algo más profundo detrás de esa conexión? Durante la siguiente hora, Carmen trató de continuar con sus tareas normales, pero no podía alejarse del área cercana a la biblioteca. Necesitaba escuchar más de esa conversación, pero las puertas gruesas de madera apenas permitían que filtraran sonidos ininteligibles. Cuando finalmente se abrieron las puertas, Carmen estaba organizando los libros en un estante del pasillo, tratando de parecer ocupada en sus labores normales. Carmen, la voz de Sebastián la sobresaltó. Quiero presentarle al licenciado Roberto Vázquez. Roberto, ella es la señora Carmen Herrera, nuestra nueva empleada doméstica. Carmen se volvió hacia los dos hombres, tratando de mantener una expresión neutra, a pesar de que el corazón le latía violentamente. El licenciado Vázquez la observó con la mirada evaluativa de alguien acostumbrado a analizar a las personas, pero no mostró signos de reconocerla. Mucho gusto, señora Herrera, dijo el abogado extendiendo una mano formal. Espero que se sienta cómoda trabajando para Sebastián. Es un excelente patrón. Gracias, licenciado,
respondió Carmen, estrechando su mano brevemente. Había una posibilidad de que Vázquez no la recordara. Después de todo, habían pasado más de 20 años, y ella era solo una de los muchos niños que vivían en el orfanato. Pero Carmen lo recordaba perfectamente. Él era quien llegaba una vez al mes, con documentos que las monjas tenían que firmar, y quien ocasionalmente traía noticias sobre adopciones o cambios en las regulaciones del hogar. «Roberto, ¿te quedas a almorzar?», preguntó Sebastián. «No, gracias. Tengo otra cita en media hora. Pero, Sebastián, hay algo más de lo que quería hablarte». «¿Podemos hablar en privado un momento más?». Sebastián asintió y ambos regresaron a la biblioteca. Esta vez, Carmen no perdió la oportunidad. Se acercó a la puerta y pegó el oído contra la madera, arriesgándose a ser descubierta. «Investigación que me encargaste sobre los registros del orfanato está tomando más tiempo del esperado», escuchó decir a Vázquez. «Los archivos de esa época están muy desorganizados y algunas carpetas han desaparecido por completo». «¿Qué tipo de carpetas?». La voz de Sebastián sonaba tensa. «Principalmente los registros de adopciones entre 1994 y 1996. Es extraño, porque normalmente esos documentos se conservan indefinidamente. Es como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de lo que pasó durante esos años». Hubo un silencio prolongado antes de que Sebastián respondiera. «¿Y qué hay sobre el niño que te mencioné? ¿Miguel?». Carmen sintió que se le cortaba la respiración. Sebastián estaba investigando a Miguel. Pero, ¿por qué? ¿Acaso él también tenía sospechas sobre su verdadera identidad? «Ese caso es particularmente complicado», continuó Vázquez. «Según los registros que logré encontrar, Miguel Herrera ingresó al orfanato en 1991, cuando tenía 8 años. Sus padres habían muerto en un incendio en Tepito y no tenía familiares conocidos. Pero hay inconsistencias en su expediente». Carmen se quedó helada. Vázquez había dicho Miguel Herrera. Ese era su apellido, no el de Miguel. En el orfanato, los niños que llegaban sin documentos de identidad a menudo recibían nombres y apellidos asignados por las monjas. Pero ella nunca había cuestionado por qué Miguel tenía el mismo apellido que ella. «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó Sebastián. «Para empezar, no hay registros médicos previos al ingreso. Normalmente, cuando un niño llega al orfanato, traen al menos un historial básico de salud, especialmente si viene de otro instituto. Pero en el caso de Miguel, es como si su vida hubiera comenzado el día que llegó al Hogar Esperanza». Carmen recordó vívidamente el día en que Miguel había llegado al orfanato. Ella llevaba 3 años viviendo allí, después de que la encontraran abandonada en las calles de Tepito cuando tenía 5 años. Miguel había aparecido una noche, traído por 2 hombres en trajes elegantes que hablaron en privado con la hermana Guadalupe durante horas. Lo que más recordaba era que Miguel no parecía estar traumatizado como la mayoría de los niños que llegaban al hogar. No lloraba, no preguntaba por sus padres, no mostraba los signos típicos de abandono o pérdida. Era como si simplemente hubiera aceptado su nueva vida sin cuestionarla. «Además», continuó Vázquez, «hay una anotación extraña en su expediente. Está marcado como caso especial, protocolo confidencial. Nunca había visto esa designación en mis años trabajando con el orfanato. ¿Qué significa eso?». «No lo sé. He tratado de contactar a la hermana Guadalupe, que era la directora en esa época, pero falleció hace 5 años. Las otras monjas que trabajaban entonces ya no están en el hogar, se han retirado o han sido transferidas a otros conventos». Carmen sintió una punzada de tristeza al saber del fallecimiento de la hermana Guadalupe. Había sido como una madre para todos los niños del orfanato, severa pero justa, y siempre dispuesta a protegerlos de cualquier peligro. «¿Y qué pasó con Miguel después de que saliera del orfanato?», preguntó Sebastián.
Ese es el misterio más grande. Según el expediente, fue adoptado en julio de 1995 por una familia de apellido Mendoza. Pero cuando busqué en los registros de adopciones legales, no existe ningún proceso oficial a nombre de esa familia para esas fechas. El silencio que siguió fue tan prolongado que Carmen temió que hubieran notado su presencia. Finalmente, escuchó a Sebastián hablar con voz apenas audible. «Roberto, necesito que sigas investigando. Use los recursos que sean necesarios. Contrate investigadores privados si hace falta, pero necesito saber qué pasó realmente con ese niño». «Por supuesto. Pero Sebastián, ¿puedo preguntarte por qué es tan importante para ti? Has estado financiando el orfanato durante años, pero nunca habías mostrado interés en casos específicos». Otra pausa larga. Carmen pudo escuchar sus propios latidos del corazón en el silencio. Digamos que tengo razones personales para creer que Miguel y yo podríamos haber estado conectados de alguna manera en el pasado. Las palabras de Sebastián confirmaron las sospechas de Carmen. Él también había comenzado a atar cabos sobre su verdadera identidad. Pero si él era realmente Miguel, ¿por qué estaba investigando su propio pasado como si fuera un misterio para él? El sonido de sillas moviéndose indicó que la reunión estaba llegando a su fin. Carmen se alejó rápidamente de la puerta y subió las escaleras hacia su habitación, pero no antes de escuchar las últimas palabras de Vázquez. «Una cosa más, Sebastián. Si encuentro lo que estoy buscando, es posible que la verdad sea muy diferente de lo que esperas. ¿Estás preparado para eso?» «He estado preparándome para esa posibilidad durante meses, Roberto. Sea cual sea la verdad, necesito conocerla». Carmen cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Sebastián estaba investigando activamente el pasado de Miguel, lo que significaba que él también sospechaba que había alguna conexión entre ambos. Pero la forma en que hablaba sugería que él no recordaba haber vivido en el orfanato. ¿Era posible que Miguel hubiera perdido la memoria de alguna manera? ¿O había algo más siniestro detrás de su transformación de huérfano a heredero de una fortuna familiar? Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero el panorama que emergía era más complicado y perturbador de lo que Carmen había imaginado inicialmente. Lo que había comenzado como el reconocimiento de un rostro familiar se estaba convirtiendo en una investigación sobre una posible conspiración que había cambiado el destino de 2 vidas para siempre. Esa tarde, mientras Sebastián estaba en otra reunión de negocios, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir guardando silencio sobre lo que había descubierto. Pero tampoco podía acercarse directamente a Sebastián sin tener más pruebas. Necesitaba encontrar una manera de confirmar sus sospechas antes de revelarlo todo. Recordó que en el sótano de la mansión había visto cajas de almacenamiento que parecían contener documentos familiares antiguos. Si iba a encontrar respuestas, ese sería el lugar más probable para comenzar. Cuando llegó la noche y toda la casa estaba en silencio, Carmen bajó sigilosamente al sótano. Era un espacio amplio y bien organizado, con estanterías metálicas llenas de cajas etiquetadas por años y categorías. Encontró una sección dedicada a documentos familiares y comenzó a revisar sistemáticamente cada caja. En una caja marcada 1983-1990, encontró lo que estaba buscando. Entre certificados de nacimiento, documentos de seguros y correspondencia familiar, había una carpeta que contenía todo el expediente de adopción de Sebastián. Con manos temblorosas, Carmen abrió la carpeta y comenzó a leer. Los documentos contaban una historia muy diferente de la que había imaginado. Según los papeles oficiales, Eduardo y Margarita Mendoza habían adoptado a Sebastián cuando tenía solo 6 meses de edad.
directamente de un hospital en la Ciudad de México, donde había sido abandonado por una madre adolescente. Pero había inconsistencias. Las fechas no coincidían con lo que había escuchado en la conversación entre Sebastián y el abogado. Y más importante aún, encontró una carta manuscrita de Margarita Mendoza dirigida a su hermana, fechada en 1995, donde mencionaba las complicaciones con el segundo niño y la difícil decisión que tuvimos que tomar. Carmen leyó la carta completa con creciente asombro. Querida Elena, Eduardo y yo hemos tomado la decisión más difícil de nuestras vidas. Como sabes, cuando adoptamos a Sebastián hace 12 años, nos dijeron que había un hermano gemelo, pero que las circunstancias no permitían que adoptáramos a ambos niños al mismo tiempo. Nos prometieron que más adelante podríamos reunir a los hermanos. Durante todos estos años hemos estado enviando dinero para el cuidado de Miguel en el Hogar Esperanza, esperando el momento adecuado para traerlo a casa. Pero ahora que Sebastián ha crecido y su vida está establecida aquí, Eduardo teme que la llegada de su hermano pueda causar confusión y trauma. Los médicos nos han explicado que Sebastián no tiene memoria de sus primeros meses de vida, lo cual es normal, pero también significa que no sabe que tiene un hermano gemelo. Eduardo cree que es mejor mantenerlo así, al menos hasta que sea mayor de edad y pueda tomar sus propias decisiones. Hemos decidido continuar apoyando financieramente a Miguel a través del orfanato, pero no procederemos con la adopción por ahora. Sé que esto puede parecer cruel, pero creemos que es lo mejor para ambos niños. Con amor, Margarita. Carmen sintió que las piernas le temblaban. La carta confirmaba todo. Sebastián y Miguel eran hermanos gemelos que habían sido separados intencionalmente. Sebastián había sido adoptado por la familia Mendoza cuando era bebé, mientras que Miguel había sido enviado al orfanato para esperar su turno, un turno que nunca llegó. Pero había algo más en la carpeta. Otra carta, esta vez de Eduardo Mendoza a un abogado, fechada en 1998. Estimado licenciado Vázquez, después de mucha consideración, mi esposa y yo hemos decidido que es momento de reunir a Sebastián con su hermano Miguel. Nuestro hijo está a punto de cumplir 15 años y creemos que está lo suficientemente maduro para entender la situación. Sin embargo, queremos que la transición sea gradual. ¿Sería posible organizar algunos encuentros casuales entre los hermanos antes de revelar su relación? Tal vez Miguel podría venir a trabajar aquí los fines de semana como jardinero o en alguna otra capacidad que no despierte sospechas inmediatas. Esperamos su respuesta. Eduardo Mendoza. Carmen buscó febrilmente la respuesta del abogado y la encontró en una carta con membrete oficial. Estimado señor Mendoza, lamento informarle que Miguel Herrera desapareció del Hogar Esperanza la semana pasada. Según las monjas, salió una mañana diciendo que iba al mercado para ayudar con las compras y nunca regresó. Hemos contactado a las autoridades y hemos puesto en marcha una búsqueda, pero después de 2 semanas no hemos encontrado ninguna pista sobre su paradero. Es posible que haya decidido intentar sobrevivir por su cuenta en las calles, algo que desafortunadamente ocurre con cierta frecuencia entre los jóvenes del orfanato cuando se acercan a la edad de emancipación. Continuaremos la búsqueda, pero debo ser honesto. Las posibilidades de encontrarlo disminuyen cada día que pasa. Atentamente, Roberto Vázquez. Carmen dejó caer los documentos. Miguel había huido del orfanato justo cuando la familia Mendoza había decidido finalmente adoptarlo. ¿Había sido una terrible coincidencia o había alguien más involucrado en su desaparición? Siguió revisando la carpeta y encontró varios recortes de periódico sobre la búsqueda de Miguel.
reportes policiales e incluso algunas fotografías que aparentemente habían sido tomadas por investigadores privados en diferentes partes de la ciudad durante los meses siguientes a su desaparición. La última entrada en el expediente era una nota manuscrita de Eduardo Mendoza, fechada en diciembre de 1998. Después de 6 meses de búsqueda intensiva, hemos decidido suspender los esfuerzos para encontrar a Miguel. Los investigadores creen que es probable que haya dejado la Ciudad de México, o peor aún, que no haya sobrevivido a las duras condiciones de la vida en las calles. Margarita está devastada. Habíamos depositado tantas esperanzas en reunir a los hermanos. Hemos decidido no contarle a Sebastián sobre la existencia de Miguel hasta que encontremos evidencia definitiva de su destino. No tiene sentido causarle ese dolor si Miguel ya no está vivo. Continuaremos apoyando financieramente al Hogar Esperanza como un tributo a la memoria del hijo que nunca pudimos salvar. Carmen cerró la carpeta con manos temblorosas. La historia era aún más trágica de lo que había imaginado. Los padres adoptivos de Sebastián habían intentado hacer lo correcto al final, pero era demasiado tarde. Miguel había desaparecido y Sebastián había crecido sin saber nunca que tenía un hermano gemelo. Pero esto planteaba una pregunta aún más inquietante. Si Miguel había desaparecido en 1998, ¿quién era el hombre que ahora vivía como Sebastián Mendoza? Era posible que de alguna manera Miguel hubiera regresado y tomado el lugar de su hermano. Carmen subió a su habitación en estado de shock. Las revelaciones de esa noche habían cambiado completamente su comprensión de la situación. Ya no se trataba simplemente de un reencuentro entre viejos amigos del orfanato, sino de un misterio mucho más profundo que involucraba identidades cambiadas, familias separadas y posiblemente algo mucho más siniestro. Al día siguiente, Carmen observó a Sebastián con nueva intensidad durante el desayuno. Cada gesto, cada expresión, cada palabra la analizaba buscando pistas sobre su verdadera identidad. ¿Era Miguel fingiendo ser Sebastián? ¿O era Sebastián investigando genuinamente la desaparición de un hermano que nunca supo que tenía? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el futuro de su empleo en esa casa, sino también si debía mantener en secreto lo que había descubierto o si era su deber moral revelar una verdad que podría destruir la vida cuidadosamente construida del hombre que tenía frente a ella. Mientras servía el café y observaba a Sebastián leer el periódico matutino, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. No podía seguir guardando silencio. Pero antes de revelar lo que sabía, necesitaba una confirmación final de la identidad del hombre que creía conocer. Se aclaró la garganta suavemente y con voz temblorosa pero decidida pronunció las palabras que habían estado creciendo en su pecho desde el momento en que vio la fotografía en la biblioteca. «Señor, ¿Miguel?» Sebastián levantó la vista del periódico y por un instante Carmen vio algo que confirmó todas sus sospechas. Un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por una expresión de shock y confusión que no pudo ocultar. El periódico se le resbaló de las manos y cayó al suelo. En el silencio que siguió, ambos se miraron fijamente y Carmen supo que había encontrado a su viejo amigo después de 23 años de separación. Pero las preguntas que surgían de ese reconocimiento eran aún más complicadas que las respuestas que había estado buscando. El silencio en el comedor se extendió como una eternidad. Sebastián había palidecido visiblemente y sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa. Carmen permaneció de pie junto a él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué acabas de decir?» La voz de Sebastián salió como un susurro ronco. Carmen se sentó lentamente en la silla frente a él, sin apartar la mirada de sus ojos.
En ellos podía haber una mezcla de confusión, miedo y algo más profundo, como si estuviera luchando contra recuerdos que trataban de emerger desde algún lugar enterrado en su mente. Miguel, repitió Carmen con suavidad. Ese era tu nombre en el Hogar Esperanza. Vivimos juntos ahí durante 4 años, desde que tenías 8 hasta que desapareciste cuando cumplimos 12. Sebastián se llevó las manos a la cabeza, presionando las sienes, como si estuviera experimentando un dolor físico. No entiendo. Yo soy Sebastián Mendoza. He vivido en esta casa desde que tengo memoria. Mis padres me adoptaron cuando era bebé. ¿Recuerdas haber tenido pesadillas cuando eras niño?, interrumpió Carmen. Sueños sobre un lugar frío con pasillos largos y el sonido de campanas. Una hermana que te cantaba canciones de cuna. La expresión de Sebastián cambió dramáticamente. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma, y Carmen supo que había tocado algo real en su memoria. La hermana Guadalupe, murmuró él, sin darse cuenta de que había hablado. Tenía una voz muy dulce. Pero eso es imposible. Yo nunca... Se detuvo abruptamente, mirando a Carmen con una mezcla de terror y reconocimiento. ¿Cómo puedes saber eso? Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Porque yo estaba ahí, Miguel. La hermana Guadalupe nos cantaba todas las noches antes de dormir. Tu canción favorita era Duérmete, mi niño. Siempre pedías que la cantara 2 veces. Sebastián se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla cayera hacia atrás. Comenzó a caminar de un lado a otro del comedor, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Esto no puede estar pasando. Yo tengo una vida, una familia, recuerdos. ¿Cómo puedes aparecer aquí y decirme que todo es mentira? No estoy diciendo que sea mentira. Carmen se acercó a él con cuidado, como si fuera un animal herido. Creo que alguien te hizo creer que eras Sebastián. Pero tú eres Miguel, mi Miguel, el niño que me protegía cuando los otros se burlaban de mí por ser demasiado flaca. Sebastián se detuvo en seco. Carmen la flaca, susurró, y al pronunciar esas palabras, su rostro se transformó completamente. Dios mío, eres tú. ¿Realmente eres tú? Carmen asintió, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Soy yo, Miguel. He estado buscándote durante más de 20 años. De repente, Sebastián se dejó caer en una silla como si las piernas le hubieran fallado. Tengo fragmentos de recuerdos que nunca entendí. Mis padres decían que eran pesadillas, que mi mente creaba historias, porque me costaba trabajo adaptarme después de la adopción. Me llevaron a psicólogos, me dieron medicamentos. ¿Qué tipo de recuerdos? Un patio grande con un árbol de guayabas. Una niña de cabello largo que siempre estaba conmigo, el olor a incienso y el sonido de oraciones. Y siempre, la sensación de que me faltaba algo importante, como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Carmen se acercó más a él. ¿Recuerdas por qué te llamaban Miguel Herrera en el orfanato? Sebastián negó con la cabeza, pero Carmen vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Porque cuando llegaste al orfanato llevabas una pequeña medalla de San Miguel Arcángel. Decías que te la había dado tu mamá antes de que pasara algo que no querías recordar. Y Herrera era mi apellido. La hermana Guadalupe decidió que, ya que tú y yo éramos inseparables, compartiríamos el apellido como si fuéramos verdaderos hermanos. Sebastián se llevó la mano al cuello instintivamente, y Carmen notó que tenía una cadena pequeña bajo la camisa. ¿Aún la tienes?, preguntó con voz temblorosa. Con manos temblorosas, Sebastián sacó la cadena de debajo de su camisa. Colgando de ella, había una pequeña medalla de plata, gastada por los años, con la imagen de San Miguel Arcángel apenas visible. Nunca supe por qué la tengo, murmuró. Mis padres dijeron que la llevaba cuando me encontraron, pero que no sabían qué significaba. Siempre me ha dado tranquilidad usarla.
Carmen extendió su mano y mostró una medalla idéntica que llevaba en su cuello. La hermana Guadalupe nos dio medallas iguales el día que llegaste. Dijo que San Miguel nos protegería hasta que encontráramos nuestras verdaderas familias. Sebastián miró las dos medallas con asombro y de repente algo pareció romperse en su interior. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras fragmentos de memoria comenzaban a ordenarse en su mente. El día que desaparecí del orfanato, comenzó a decir con voz quebrada, no fue mi decisión. Unos hombres vinieron por mí. Dijeron que tenía que irme, que había una familia esperándome, pero yo no quería dejarte. Lloré y grité, pero me llevaron a la fuerza. Carmen se acercó y tomó sus manos. ¿Qué más recuerdas? Me llevaron a un lugar, parecía un hospital. Había médicos, enfermeras. Me dieron inyecciones que me hacían dormir mucho. Cuando despertaba, me hacían preguntas sobre mi vida anterior, sobre ti, sobre el orfanato. Cada vez que mencionaba esos recuerdos, me daban más medicamentos. La expresión de Carmen se endureció. ¿Te estaban borrando la memoria? Creo que sí. Después de varias semanas, ya no podía recordar claramente mi vida anterior. Los recuerdos se volvían borrosos, como sueños. Entonces llegaron Eduardo y Margarita Mendoza. Me dijeron que eran mis nuevos padres, que me habían adoptado, que mi nombre era Sebastián y que había tenido una infancia difícil que era mejor olvidar. Carmen sintió una rabia profunda creciendo en su pecho. Te robaron tu identidad, Miguel, te robaron tu vida. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué harían algo así? Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon el sonido del portón eléctrico abriéndose. Esperanza había regresado de sus mandados. No podemos hablar de esto aquí, susurró Carmen. Esperanza podría escucharnos, y no sabemos si está involucrada en esto. Sebastián asintió, secándose las lágrimas rápidamente. Esta noche, cuando todos estén dormidos, nos reuniremos en la biblioteca. Necesito saber toda la verdad. Durante el resto del día, ambos trataron de mantener la apariencia de normalidad, pero la tensión era palpable. Carmen realizó sus tareas mecánicamente, mientras que Sebastián se encerró en su oficina, cancelando todas sus citas del día. Alrededor de las 3 de la tarde, Sebastián salió de su oficina con una expresión determinada. Carmen, necesito que me acompañes a un lugar. Dile a Esperanza que estaremos fuera hasta la noche. Media hora después, estaban en el Mercedes de Sebastián, dirigiéndose hacia el sur de la ciudad. El tráfico de la tarde era intenso, pero ninguno de los dos hablaba. Sebastián manejaba con manos firmes, pero Carmen podía ver que estaba luchando internamente con las revelaciones de la mañana. ¿A dónde vamos?, preguntó Carmen finalmente. Al hogar Esperanza. Necesito ver el lugar donde vivimos. Tal vez eso me ayude a recordar más cosas. El viaje tomó más de 1 hora debido al tráfico, y cuando finalmente llegaron a la colonia Doctores, Carmen sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. El barrio había cambiado mucho en los últimos 20 años. Nuevos edificios se alzaban donde antes había casas viejas, pero la pobreza y la lucha diaria de sus habitantes seguían siendo evidentes. El hogar Esperanza estaba en una calle lateral, en un edificio de 2 pisos, que había sido pintado recientemente de amarillo y blanco. Una placa en la entrada indicaba que ahora se llamaba Hogar Esperanza, Fundación Mendoza. «Has estado financiando este lugar sin saberlo», murmuró Carmen mientras leían la placa. Sebastián tocó el timbre y una joven monja les abrió la puerta. No era nadie que Carmen reconociera. «Buenas tardes, hermana», dijo Sebastián. «Soy Sebastián Mendoza, de la fundación que apoya este hogar. Me gustaría hacer una visita, si es posible». La hermana, que no podía tener más de 30 años, los recibió con una sonrisa cálida. «Por supuesto, señor Mendoza. Es un honor conocerlo finalmente. Soy la hermana Patricia, la nueva directora. Por favor, pasen».
Mientras recorrían las instalaciones, Carmen sintió una mezcla de emociones contradictorias. El orfanato se veía mucho mejor de lo que recordaba. Las paredes estaban recién pintadas, había equipos nuevos en la cocina y el comedor, y los dormitorios tenían camas individuales en lugar de las literas que recordaba de su infancia. «La fundación ha sido una bendición para nosotros», explicaba la hermana Patricia. «Hemos podido mejorar significativamente las condiciones de vida de los niños». Sebastián asentía mecánicamente, pero Carmen podía ver que estaba completamente absorto en el lugar. Sus ojos recorrían cada rincón como si estuviera tratando de hacer coincidir lo que veía con fragmentos de memoria que luchaban por emerger. Cuando llegaron al patio trasero, Sebastián se detuvo abruptamente. El árbol de guayabas seguía ahí, más grande y frondoso de lo que recordaban, pero inconfundiblemente el mismo. «¿Se encuentra bien, señor Mendoza?», preguntó la hermana Patricia con preocupación. «Ese árbol», murmuró Sebastián, acercándose lentamente. «Yo subí a ese árbol». Carmen lo siguió, y cuando llegaron bajo las ramas, Sebastián se arrodilló y tocó una piedra que sobresalía del suelo. «Aquí fue donde me lastimé», dijo con voz apenas audible. Carmen estaba gritando, pidiendo ayuda. La hermana Patricia los miró con confusión, pero Carmen se acercó a Sebastián y puso una mano en su hombro. «¿Recuerdas por qué subiste al árbol?». Sebastián cerró los ojos, concentrándose. Porque dijiste que tenías hambre. Llevábamos 2 días comiendo solo sopa de verduras y sabías que me gustaban las guayabas. Subí para conseguirte las más dulces». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Siempre fuiste muy generoso, Miguel. Incluso cuando no había suficiente comida para todos, siempre tratabas de asegurarte de que yo tuviera algo extra». «Disculpen», interrumpió la hermana Patricia. «¿Se conocían antes?». Carmen y Sebastián se miraron, y él asintió lentamente. «Vivimos aquí juntos hace más de 20 años. Yo me llamaba Miguel». La expresión de la hermana cambió inmediatamente. «Miguel Herrera. Pero eso es imposible. Miguel Herrera desapareció en 1995. Hay una carpeta completa sobre su caso». «¿Aún conservan esos archivos?», preguntó Sebastián con urgencia. «Por supuesto. Mantenemos todos los expedientes indefinidamente. ¿Les gustaría verlo?». 10 minutos después, estaban en la oficina de la directora, revisando una carpeta amarillenta que contenía toda la historia documentada de Miguel Herrera en el Hogar Esperanza. Las fotografías del expediente confirmaban definitivamente la identidad de Sebastián. Ahí estaba él a los 8, 9, 10 y 11 años, junto con Carmen en muchas de las imágenes. Los informes de comportamiento describían a un niño responsable, protector con los más pequeños y muy cercano a Carmen Herrera. «Aquí está el reporte de su desaparición», dijo la hermana Patricia, señalando un documento fechado en julio de 1995. La hermana Guadalupe escribió que Miguel había salido temprano esa mañana para ayudar con las compras del mercado, pero nunca regresó. Sebastián leyó el reporte cuidadosamente. «Dice que llegaron 2 hombres preguntando por mí esa misma tarde. La hermana Guadalupe los conocía». «No dice. Solo menciona que se identificaron como trabajadores sociales y que tenían documentos oficiales. Cuando se dieron cuenta de que Miguel había desaparecido, parecían muy preocupados y dijeron que regresarían al día siguiente». Carmen frunció el ceño. «Pero tú dijiste que unos hombres te llevaron a la fuerza. ¿Cómo es posible que el reporte diga que desapareciste voluntariamente?» «Creo que me llevaron antes de que llegaran los otros hombres», respondió Sebastián lentamente. «Los que me llevaron a mí no eran trabajadores sociales oficiales». La hermana Patricia los miró con creciente preocupación. «¿Están sugiriendo que Miguel fue secuestrado del orfanato?». «Es exactamente lo que estoy sugiriendo», dijo Sebastián con voz firme.
Y creo que quien lo hizo tenía conexiones con la familia que me adoptó. Salieron del orfanato al atardecer, ambos sumidos en un silencio pesado. El viaje de regreso a Polanco fue tenso, cada uno procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. «Miguel», dijo Carmen suavemente cuando se acercaban a la mansión, «hay algo más que necesitas saber». Le contó todo lo que había encontrado en el sótano la noche anterior, las cartas de sus padres adoptivos, la búsqueda infructuosa, la decisión de mantener en secreto la existencia de su hermano gemelo. Sebastián escuchó en silencio, pero Carmen podía ver la tensión creciendo en su mandíbula con cada revelación. «Entonces tengo un hermano», murmuró cuando ella terminó. «El verdadero Sebastián Mendoza. Tenías un hermano», corrigió Carmen. «Según los documentos, desapareció cuando tenía 15 años. Las fechas coinciden exactamente con cuando tú llegaste a vivir con los Mendoza». Sebastián detuvo el auto bruscamente en el estacionamiento de la mansión. «¿Estás diciendo que maté a mi hermano gemelo?» «No». Carmen se volvió hacia él. «Estoy diciendo que alguien más lo hizo, y luego te trajo a ti para tomar su lugar. La pregunta es quién y por qué». Esa noche, después de que Esperanza se había retirado a sus habitaciones, Carmen y Sebastián se reunieron en la biblioteca. Sobre el escritorio de caoba habían extendido todos los documentos que habían encontrado, junto con las fotografías del expediente del orfanato. «Necesitamos entender la cronología», dijo Sebastián, tratando de mantener un enfoque analítico a pesar de la turbulencia emocional. En julio de 1995, el verdadero Sebastián tenía 15 años y vivía aquí con sus padres adoptivos. Carmen asintió. «Y tú tenías 12 años y vivías en el orfanato como Miguel Herrera. Según las cartas que encontraste, mis padres adoptivos habían decidido finalmente adoptarme también y reunir a los hermanos gemelos. Pero alguien se adelantó a sus planes. Te secuestraron del orfanato antes de que pudiera realizarse la adopción oficial». Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca. «Luego me llevaron a algún tipo de instalación médica, donde me borraron parcialmente la memoria y me condicionaron para aceptar la identidad de Sebastián. Y mientras tanto, el verdadero Sebastián desaparecía misteriosamente. La pregunta es, ¿quién tenía acceso tanto al orfanato como a la familia Mendoza? ¿Quién sabía sobre la existencia de ambos hermanos?» Carmen pensó por un momento. «El licenciado Vázquez. Él manejaba los asuntos legales del orfanato y también trabajaba para tu familia adoptiva». Sebastián se detuvo abruptamente. «Roberto. Él ha estado involucrado en todo este tiempo. Tiene acceso a todos los documentos. Conoce todos los secretos. Pero ¿cuál sería su motivo?» Antes de que Sebastián pudiera responder, escucharon un ruido en el piso superior. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. «Esperanza debe haberse levantado por agua», susurró Carmen. Pero los pasos que escucharon no eran los de Esperanza. Eran más pesados, más decididos, y se dirigían directamente hacia la escalera. Sebastián apagó rápidamente las luces de la biblioteca y ambos se escondieron detrás del escritorio. Los pasos bajaron las escaleras lentamente, como si quien los daba conociera perfectamente la distribución de la casa. La puerta de la biblioteca se abrió sigilosamente y una figura oscura entró con una linterna pequeña. Carmen contuvo la respiración mientras la luz se movía por la habitación, iluminando las paredes donde habían estado trabajando. Cuando la luz finalmente iluminó el rostro del intruso, tanto Carmen como Sebastián sintieron que se les helaba la sangre. Era el licenciado Roberto Vázquez, pero no había venido solo. Detrás de él entraron dos hombres más grandes, vestidos de negro y claramente armados. «Sé que están aquí», dijo Vázquez con voz calmada. «Sus investigaciones han llegado demasiado lejos. Es hora de que sepan toda la verdad.
Carmen y Sebastián permanecieron agachados detrás del escritorio, con el corazón latiendo tan fuerte que temían ser descubiertos. La voz de Vázquez resonaba en la biblioteca con una calma inquietante que los puso aún más nerviosos. «No tiene sentido esconderse», continuó el abogado dirigiendo la linterna hacia diferentes rincones de la habitación. «He estado observando sus movimientos durante días. Sabía que eventualmente llegarían a hacer las preguntas correctas». Sebastián miró a Carmen y le hizo una seña silenciosa. Con movimientos cautelosos, comenzó a deslizarse hacia el otro extremo del escritorio, esperando poder llegar hasta la puerta sin ser visto. «La visita al orfanato de esta tarde fue muy reveladora», dijo Vázquez, acercándose peligrosamente a donde estaban escondidos. «La hermana Patricia me llamó inmediatamente después de que se fueron. Estaba muy preocupada por las preguntas extrañas que habían estado haciendo». Carmen sintió una punzada de traición. La joven monja había parecido tan genuina y amable durante su visita. «Sebastián, o debería decir Miguel», la voz de Vázquez se volvió más directa. «Sé que puedes escucharme, y tú también, Carmen. Es mejor que salgan. Tenemos mucho de qué hablar, y mis asociados se están poniendo impacientes». Uno de los hombres vestidos de negro murmuró algo al oído de Vázquez, quien asintió y suspiró. «Muy bien, si no van a ser razonables». El hombre encendió las luces principales de la biblioteca, eliminando cualquier posibilidad de seguir escondidos. Carmen y Sebastián se incorporaron lentamente, con las manos levantadas en señal de rendición. «Excelente», dijo Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora podemos tener una conversación civilizada». Sebastián mantuvo la compostura, aunque Carmen podía ver la tensión en sus músculos. «Roberto, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué entraste a mi casa como un ladrón?» «Tu casa», rió Vázquez. «Esa es exactamente la actitud que ha causado todos estos problemas. Esta nunca fue tu casa, Miguel. Esta casa pertenecía a Sebastián Mendoza, el verdadero heredero de la fortuna familiar». Carmen dio un paso adelante. «¿Dónde está él? ¿Qué le hiciste al verdadero Sebastián?» La expresión de Vázquez se endureció. «Sebastián Mendoza murió hace 23 años, exactamente una semana después de que trajéramos a Miguel para reemplazarlo». El silencio que siguió fue abrumador. Carmen sintió que las piernas le temblaban, mientras que Sebastián se había puesto pálido como un fantasma. «Eso es imposible», murmuró Sebastián. «Yo llegué aquí en 1995. Sebastián habría tenido 15 años». «Correcto. Y fue exactamente su edad lo que hizo que el plan funcionara tan bien. Verás, Miguel, Eduardo y Margarita Mendoza eran personas decentes pero ingenuas. Cuando decidieron adoptar finalmente a su segundo hijo, no se dieron cuenta de que estaban poniendo en peligro a su primer hijo». Vázquez se acercó a uno de los sillones de cuero y se sentó cómodamente, como si estuviera en su propia casa. Sus dos acompañantes permanecieron de pie cerca de la puerta, bloqueando cualquier escape. La fortuna de los Mendoza no venía de negocios legítimos, como creían sus hijos adoptivos. Eduardo había estado lavando dinero para varias organizaciones criminales durante décadas. Era muy bueno en eso. Discreto, eficiente, pero cuando decidió legitimizar completamente sus negocios y adoptar a su segundo hijo, algunos de sus socios se pusieron nerviosos. Carmen comenzó a entender la horrible verdad. Pensaron que dos herederos serían un riesgo para sus secretos. Exactamente, un heredero era manejable. Podían controlarlo, asegurarse de que siguiera cooperando con sus operaciones, pero dos herederos, especialmente dos que podrían hacer preguntas sobre el origen de la fortuna familiar, representaban una amenaza demasiado grande. Sebastián encontró su voz. «Entonces mataron a mi hermano. Fue un accidente automovilístico muy convincente», dijo Vázquez con frialdad.
Sebastián estaba regresando de una fiesta con amigos. El carro se salió de la carretera en una curva peligrosa, muy trágico, muy creíble. Pero entonces tuvieron un problema, continuó Carmen, siguiendo la lógica horrible de la situación. Eduardo y Margarita estarían devastados por la pérdida de su hijo. Precisamente, y ahí es donde entré yo. Les propuse una solución que les permitiría mantener a su hijo y al mismo tiempo satisfacer a mis verdaderos jefes. Traeríamos a Miguel, el hermano gemelo idéntico, lo condicionaríamos para que aceptara la identidad de Sebastián, y nadie tendría que saber jamás que el verdadero Sebastián había muerto. Sebastián se dejó caer en una silla, abrumado por la revelación. ¿Mis padres sabían que no era su verdadero hijo? Eduardo sospechaba algo. No era estúpido, pero Margarita estaba tan destrozada por la pérdida que se aferró a la esperanza de que fueras realmente Sebastián, que había perdido la memoria por el trauma. Fue más fácil dejárselo creer. Carmen sintió una rabia creciente. Y todas estas décadas has estado manejando la fortuna familiar para tus verdaderos jefes. He sido un excelente administrador. La empresa constructora que cree dirigir Miguel ha sido una fachada perfecta para operaciones de lavado de dinero mucho más sofisticadas. Todos han ganado con este arreglo, excepto el verdadero Sebastián, que está muerto, dijo Sebastián con amargura, y excepto Miguel, que vivió toda su vida como otra persona. Vázquez se encogió de hombros. Los sacrificios eran necesarios, y francamente, Miguel, has tenido una vida mucho mejor de la que habrías tenido como huérfano en las calles. Deberías estar agradecido. ¿Agradecido? La voz de Sebastián se elevó. ¿Por robarme mi identidad? ¿Por borrarme la memoria? ¿Por convertirme en un peón en sus operaciones criminales? Por mantenerte vivo, respondió Vázquez fríamente. Porque eso es exactamente lo que hice. Cuando mis socios se dieron cuenta de que conocías demasiado sobre tu vida anterior en el orfanato, cuando empezaste a hacer preguntas sobre tu pasado, ellos querían eliminarte también. Yo los convencí de que eras más útil vivo. Carmen se acercó a Sebastián instintivamente. ¿Qué quieres de nosotros ahora? Quiero que regresen a sus vidas normales y finjan que esta conversación nunca ocurrió. Miguel continuará dirigiendo la empresa como lo ha hecho durante años. Carmen mantendrá su trabajo como empleada doméstica y todos fingiremos que nunca descubrieron la verdad. ¿Y si nos negamos? Vázquez hizo una seña hacia sus acompañantes. Entonces tendré que informar a mis socios que ustedes se han convertido en un riesgo de seguridad, y ellos no son tan sentimentales como yo. Sebastián se puso de pie lentamente. ¿Cuánto tiempo has sabido que estaba recuperando la memoria? Desde hace aproximadamente 6 meses. Comenzaste a tener pesadillas más frecuentes, a hacer preguntas extrañas sobre tu infancia. Fue cuando decidiste investigar el orfanato que me di cuenta de que el condicionamiento se estaba debilitando. Por eso contrataste a Carmen como empleada doméstica. Vázquez sonrió con malicia. Fue un toque brillante, ¿no te parece? Sabía que si Carmen te veía, inevitablemente te reconocería. Pensé que tener un recordatorio vivo de tu pasado podría ayudarte a aceptar finalmente tu nueva realidad. Pero lo que no esperabas era que trabajáramos juntos para descubrir la verdad. Admito que subestimé la determinación de ambos, pero eso no cambia el resultado final. Carmen miró alrededor de la biblioteca, buscando alguna forma de escape. Los dos hombres seguían bloqueando la puerta principal, y las ventanas estaban demasiado altas para ser una opción viable. ¿Qué garantía tenemos de que cumplirás tu palabra?, preguntó. ¿Cómo sabemos que no nos matarás de todas formas una vez que aceptemos mantener el silencio? Porque me conocen lo suficiente para saber que soy un hombre de palabra, y porque eliminarlos ahora crearía más problemas de los que resolvería.
La desaparición súbita del director de una empresa constructora importante llamaría demasiado la atención. Sebastián intercambió una mirada con Carmen. Podía ver en sus ojos que ella estaba pensando lo mismo que él. Necesitaban ganar tiempo. «Necesito un momento para procesarlo todo», dijo Sebastián. «Es mucho que asimilar. Por supuesto, tienes hasta mañana por la mañana para tomar tu decisión». «Pero Miguel, recuerda que ya no se trata solo de ti. Carmen también está involucrada ahora. Su seguridad depende de tu cooperación». La amenaza implícita era clara. Si Sebastián no cooperaba, Carmen pagaría el precio. «Una cosa más», dijo Vázquez, levantándose del sillón. «Para demostrar mi buena fe, voy a revelarte dónde está enterrado tu hermano. El verdadero Sebastián está en el mausoleo familiar del Panteón francés». Eduardo y Margarita creyeron que estaban enterrando a un extraño que había muerto en el accidente, cuando en realidad era su verdadero hijo adoptivo. La crueldad de esa revelación final golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. Sus padres adoptivos habían pasado años de duelo sin saber que estaban visitando la tumba de su verdadero hijo mientras criaban a su reemplazo. «Nos vemos mañana a las 8 de la mañana», dijo Vázquez dirigiéndose hacia la puerta. «Espero que tomes la decisión correcta». Los tres hombres salieron de la biblioteca tan silenciosamente como habían llegado. Carmen y Sebastián permanecieron inmóviles durante varios minutos después de escuchar el portón eléctrico cerrarse, asegurándose de que realmente se habían ido. «Miguel», susurró Carmen finalmente. «¿Qué vamos a hacer?» Sebastián se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura. «No lo sé, pero una cosa es segura, no podemos seguir viviendo esta mentira. Él tiene razón en una cosa. Si tratamos de exponerlo, probablemente nos matarán. Entonces necesitamos ser más inteligentes que ellos». Sebastián se volvió hacia Carmen con una determinación que no había visto en él antes. «Vázquez cometió un error al contarnos toda la verdad. Ahora sabemos exactamente qué tipo de operación está manejando y quiénes están involucrados». Carmen frunció el ceño. «¿Qué estás pensando?» «Estoy pensando que ya es hora de que Miguel Herrera regrese del pasado, y esta vez va a traer justicia con él». La madrugada encontró a Carmen y Sebastián aún despiertos en la biblioteca, rodeados de documentos y planeando cuidadosamente su siguiente movimiento. Sebastián había cambiado durante las últimas horas. Ya no era el empresario exitoso y confiado que Carmen había conocido 3 días atrás. En su lugar, había emergido algo más primitivo y determinado. Miguel Herrera, el huérfano que había aprendido a sobrevivir en las calles antes de llegar al orfanato. «El primer paso es asegurar las evidencias», dijo Miguel, pues había insistido en que Carmen lo llamara por su verdadero nombre. «Vázquez va a regresar esta mañana esperando nuestra rendición, pero para entonces ya habremos movido todas las piezas importantes». Carmen revisó la lista que habían preparado. Los documentos del sótano, las fotografías del orfanato, los expedientes financieros de la empresa. «¿Crees que será suficiente?» «No para una condena, pero sí para comenzar una investigación oficial. El problema es que necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente, alguien que no esté en la nómina de Vázquez». Miguel se acercó al teléfono en el escritorio y marcó un número que había estado memorizando durante la última hora. «Comandante Morales, soy Sebastián Mendoza. Perdón, mi nombre real es Miguel Herrera. Necesito hablar con usted urgentemente sobre una operación de lavado de dinero que ha estado funcionando durante más de 20 años. La conversación que siguió fue tensa, pero productiva. El comandante Morales era un veterano de la Policía Federal que había estado investigando las operaciones financieras sospechosas de varias empresas constructoras en el Distrito Federal.
El nombre de Mendoza Construction había aparecido en su radar varias veces, pero nunca había tenido evidencia suficiente para actuar. «Estará aquí en 2 horas», le dijo Miguel a Carmen cuando colgó. «Eso nos da tiempo suficiente para preparar todo antes de que llegue Vázquez». Trabajaron metódicamente, fotografiando documentos, organizando evidencias y preparando un testimonio detallado de todo lo que habían descubierto. Miguel también accedió a los sistemas informáticos de la empresa desde su oficina en casa, descargando años de registros financieros que mostraban las transferencias sospechosas que Vázquez había estado manejando. A las 7 de la mañana, cuando Esperanza bajó a preparar el desayuno, encontró a Carmen en la cocina actuando con normalidad, aunque sus ojos mostraban el cansancio de la noche sin dormir. «Buenos días, señora Carmen. ¿El señor Sebastián ya se levantó? Es muy temprano, incluso para él». «Sí, tuvo que madrugar para una reunión importante», respondió Carmen, tratando de mantener la voz casual. Dijo que no desayunaría en casa. Era cierto en parte. Miguel estaba en su oficina, pero preparándose para la reunión más importante de su vida, aquella que podría devolverle su identidad verdadera o costarle la vida. A las 7:45, el comandante Morales llegó en un vehículo civil sin identificación. Era un hombre de 50 años, de complexión robusta y mirada inteligente, que había visto suficientes casos de corrupción como para reconocer la verdad cuando la escuchaba. «Señor Herrera», dijo estrechando la mano de Miguel, «debo admitir que su llamada fue una de las más extrañas que he recibido en mis 25 años de carrera. Comandante, lo que voy a mostrarle va a parecer imposible, pero cada documento, cada fotografía, cada registro financiero está aquí para verificar mi historia». Durante los siguientes 30 minutos, Miguel y Carmen le presentaron toda la evidencia que habían recopilado. Morales revisó cada documento con atención profesional, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. «La operación que describe es sofisticada y ha estado funcionando durante décadas», dijo finalmente. «Los nombres que menciona coinciden con varias investigaciones que hemos estado desarrollando, pero entiendo que el licenciado Vázquez regresará esta mañana. Sí, a las 8. Esperará que hayamos aceptado su chantaje». Morales miró su reloj. Eran las 7:55. «Perfecto. Vamos a darle exactamente lo que espera, al menos al principio. El plan que diseñaron en 5 minutos era arriesgado pero necesario. Miguel y Carmen actuarían como si hubieran aceptado cooperar con Vázquez, mientras que Morales y su equipo, que ya estaba posicionado discretamente alrededor de la propiedad, grabarían la conversación desde la habitación contigua. A las 8 en punto exacto, el portón se abrió y entró el BMW negro de Vázquez. Esta vez venía solo, aparentemente confiado en que Miguel y Carmen habían aceptado la realidad de su situación. «Buenos días», dijo Vázquez al entrar a la biblioteca, donde Miguel y Carmen lo esperaban sentados en el mismo lugar donde habían estado la noche anterior. «Espero que hayan tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación». Miguel asintió con lo que esperaba fuera una expresión de derrota convincente. «Hemos hablado toda la noche. No tenemos opción, ¿verdad? Me alegra que sean razonables. La vida es mucho más fácil cuando todos entendemos nuestros roles». Carmen se inclinó hacia adelante. «Pero queremos garantías. Si vamos a continuar con esta farsa, necesitamos saber que estaremos seguros». «Por supuesto. Como les dije anoche, ustedes son más valiosos vivos que muertos. Mientras mantengan sus bocas cerradas y continúen con sus vidas normales, no tendrán nada que temer». Vázquez se dirigió hacia el escritorio y comenzó a revisar algunos de los documentos que seguían esparcidos sobre la superficie. «Veo que han estado estudiando la evidencia. Bien, es importante que entiendan completamente la situación». «Una pregunta», dijo Miguel.
¿Mis padres adoptivos realmente murieron en un accidente? La sonrisa de Vázquez se desvaneció ligeramente. Eduardo comenzó a hacer demasiadas preguntas después de que cumpliste 25 años. Notó algunas inconsistencias en tu personalidad, ciertos recuerdos que no coincidían con su versión de tu infancia. Se estaba convirtiendo en un problema. Los mataste. Fue necesario. Y Margarita, bueno, ella no podría haber vivido sin Eduardo. Fue una misericordia que murieran juntos. Era exactamente la confesión que Morales necesitaba. En la habitación contigua, el comandante hizo una seña silenciosa a su equipo. Carmen mantuvo la actuación. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos fingiendo que somos patrón y empleada doméstica para siempre? Por supuesto que no. De hecho, he pensado que podría ser útil que Carmen tuviera un rol más oficial en la organización. Hay ciertos aspectos de nuestras operaciones que requieren una presencia femenina discreta. ¿Qué tipo de aspectos?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Lavado de dinero a través de organizaciones benéficas. Carmen tiene el perfil perfecto. Una mujer trabajadora, de clase humilde, que nadie sospecharía de estar involucrada en operaciones sofisticadas. Podrían establecer una fundación para ayudar a orfanatos, por ejemplo. La ironía de usar su propia experiencia como huérfana para operaciones criminales no se les escapó ni a Miguel ni a Carmen. «Parece que lo tienes todo planeado», dijo Miguel. «He tenido 23 años para perfeccionar el sistema, aunque debo admitir que su pequeña investigación nocturna me obligó a acelerar algunos planes». Vázquez se acercó a la ventana y miró hacia los jardines. «Hay algo más que deben saber. La razón por la que mis socios estaban tan nerviosos por la adopción de Miguel en 1995 no era solo por el riesgo de tener 2 herederos. Se volvió hacia ellos con una expresión seria. Eduardo había descubierto algo sobre las operaciones que estábamos manejando a través de su empresa. Algo que podría haber comprometido no solo nuestras actividades locales, sino toda una red internacional de lavado de dinero. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué había descubierto? Que no solo estábamos lavando dinero del narcotráfico mexicano, también estábamos manejando fondos de varias organizaciones terroristas internacionales. Eduardo era un patriota. Nunca habría aceptado conscientemente ayudar a financiar actividades que pudieran dañar a México o a Estados Unidos. Miguel se puso de pie abruptamente. Durante todos estos años he estado involucrado en financiar terrorismo. Involucrado es una palabra muy fuerte. Tú eras simplemente la cara pública de una operación mucho más grande. Pero sí, algunos de los proyectos de construcción que tu empresa ha completado han sido utilizados para mover fondos destinados a actividades cuestionables. En ese momento, las puertas de la biblioteca se abrieron de par en par y el comandante Morales entró seguido por 6 agentes federales armados. Licenciado Roberto Vázquez queda arrestado por los cargos de asesinato, secuestro, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La expresión de shock en el rostro de Vázquez fue genuina, pero se recuperó rápidamente. Comandante Morales, debería haber imaginado que Miguel buscaría ayuda externa. Tiene derecho a permanecer callado, continuó Morales, mientras uno de sus agentes esposaba a Vázquez. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal. Vázquez miró a Miguel con una mezcla de respeto y amenaza. Esto no ha terminado, Miguel. Yo soy solo una pieza de una máquina mucho más grande. Cuando mis socios se enteren de lo que has hecho, sus socios van a estar demasiado ocupados explicando sus propias acciones, interrumpió Morales. Esta operación ha sido el centro de una investigación internacional durante meses. Su confesión de esta mañana fue exactamente lo que necesitábamos para coordinar arrestos simultáneos en 6 países diferentes. Mientras se llevaban a Vázquez, Miguel se volvió hacia Morales.
¿Qué pasa ahora conmigo? Técnicamente he estado viviendo bajo una identidad falsa durante 23 años. Eso va a requerir mucho trabajo legal, admitió Morales. Pero dado que fue víctima de secuestro y condicionamiento mental cuando era menor de edad, y considerando su cooperación completa en esta investigación, creo que podemos encontrar una solución que le permita recuperar su identidad legal sin enfrentar cargos criminales. Carmen se acercó a Miguel y tomó su mano. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir siendo Sebastián Mendoza o vas a regresar a ser Miguel Herrera? Miguel miró alrededor de la biblioteca que había sido su prisión dorada durante más de 2 décadas. Luego miró las fotografías familiares que documentaban una vida que nunca había sido realmente suya. Voy a ser Miguel Herrera, dijo finalmente, pero no el Miguel que era antes de todo esto. Voy a ser el Miguel que incluye todas las experiencias que he tenido, tanto las reales como las impuestas. En las semanas que siguieron, la historia se convirtió en un escándalo internacional. Los medios de comunicación cubrieron exhaustivamente el caso del empresario con identidad robada y la red de lavado de dinero que había operado durante décadas en el corazón financiero de México. Miguel trabajó estrechamente con abogados y psicólogos para comenzar el proceso de recuperar legalmente su identidad verdadera. La empresa constructora fue disuelta, pero sus activos legítimos fueron transferidos a una nueva organización dedicada a combatir el crimen organizado y ayudar a víctimas de tráfico humano. El Hogar Esperanza recibió una dotación permanente que aseguraría su operación indefinidamente, administrada por una junta directiva que incluía tanto a Miguel como a Carmen. 6 meses después del arresto de Vázquez, Miguel y Carmen se encontraban nuevamente en el patio trasero del orfanato, pero esta vez como visitantes oficiales supervisando las mejoras que se estaban haciendo a las instalaciones. ¿Alguna vez te arrepientes de haber gritado mi nombre esa mañana en la biblioteca?, preguntó Miguel mientras observaban a los niños jugar bajo el árbol de guayabas. Carmen sonrió. Nunca. Recuperar a mi mejor amigo valía cualquier riesgo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el resto de nuestras vidas por delante y por primera vez en décadas realmente nos pertenecen. Carmen miró a los niños del orfanato. Luego miró a Miguel. Creo que hacemos lo que siempre hicimos cuando éramos pequeños. Nos cuidamos el uno al otro y tratamos de hacer del mundo un lugar un poco mejor para quienes no tienen familia. Miguel asintió. Era exactamente la respuesta que esperaba de la niña flaca que había protegido su amistad durante todos esos años de separación. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Carmen después de un momento. Que al final el grito que cambió todo no fue solo el mío esa mañana. Fue tu grito silencioso pidiendo ayuda durante todos estos años. Simplemente me tomó 23 años escucharlo. Miguel la miró con gratitud. Después de décadas de vivir una vida que no le pertenecía, finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Y esta vez tenía a su lado a la única persona que nunca había dejado de buscarlo. El sol del atardecer se filtraba a través de las hojas del árbol de guayabas, creando patrones de luz y sombra sobre el patio donde 2 huérfanos habían aprendido por primera vez el significado de la familia. Ahora, como adultos que habían sobrevivido a tragedias inimaginables, estaban listos para crear nuevas familias para otros niños que, como ellos una vez, necesitaban saber que no estaban solos en el mundo. La historia de Miguel Herrera había comenzado en ese orfanato hace más de 30 años. Y ahora, finalmente, libre de las mentiras que habían definido su vida adulta, estaba listo para escribir un nuevo capítulo, uno que honraría tanto al niño que había sido como al hombre en que se había convertido, a pesar de todo lo que habían tratado de arrebatarle. ¿Qué te pareció esta increíble historia de Miguel y Carmen?
¿Pudiste imaginar el impacto emocional de descubrir que toda tu vida ha sido una mentira? Déjanos en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó y si crees que Miguel logró encontrar la paz que tanto buscaba. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento durante estas 2 horas, no olvides darle like al video para apoyar nuestro canal. Y si quieres seguir viviendo historias tan intensas y llenas de giros inesperados como esta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias.